Este fue el momento más impactante durante mi liberación. Mi esposa también estaba allí. Durante su liberación, el ministro les preguntó a los demonios que estaban en ella cómo entraron. Ella empezó a reírse y simplemente hizo así y señaló hacia mí. Entonces, los demonios de mi esposa dijeron que entraron a través de mí. En ese momento, me quebró. ¿Cuáles son las señales de que una persona tiene un cónyuge espiritual y cómo obtiene uno? Un cónyuge espiritual es básicamente cuando los demonios empiezan a atormentarte en tus sueños. El espíritu de lujuria del que fui liberado también era un cónyuge espiritual. Eso hará que no tengas un afecto puro por tu esposa, porque es como si estuvieras engañando, pero en tus sueños. No estoy diciendo que todos los sueños sean siempre espirituales, pero nuestros sueños son un muy buen indicador de nuestra salud espiritual y vida espiritual. ¿Crees que las personas obtienen sus demonios a través de una relación, especialmente cuando las cosas se vuelven físicas? Bienvenidos todos a una conversación muy intrigante e interesante que tendremos hoy sobre el reino de lo invisible, sobre las cosas espirituales y cómo afectan nuestra vida cotidiana. Hoy tengo el placer de tener no solo a un buen amigo, sino también a un colaborador y pastor, el pastor Ricard, que está a cargo del Ministerio de Liberación aquí en Hungry Gen. Él está actualmente en nuestro campus de Pasco, que para cuando estás viendo será nuestro campus de Kenwick, y está lanzando un campus en Renton donde va a ser el pastor. Probablemente lo hayas visto. Es uno de esos tipos que probablemente hayas visto muchos videos gritándole y luego hablándole a demonios. Vamos a abordar todo eso, por qué lo hace y qué está pasando. Pero él es una personalidad dinámica. Es originalmente de Suecia. Viene de una familia pastoral. Ama a Jesús. Es un hombre radical y hoy vas a tener la oportunidad de escuchar un poco de nuestra conversación sobre guerra espiritual, liberación. Así que, Ricard, me alegra que estés aquí. Gracias a ti, es un honor. Sabes que estoy en una mesa muy importante y es un honor estar aquí, pastor. Tú fuiste uno de los primeros cuando hiciste una transmisión en vivo desde mi estudio justo al comienzo cuando empecé un canal de YouTube. Sí, y mira el círculo completo aquí. Ha sido un largo viaje. El tema de la liberación es definitivamente una gran pasión tuya. Eres apasionado por expulsar demonios y realmente te enciendes cada vez que hablamos de eso. No creo haber conocido a nadie que sea tan apasionado por la liberación. ¿Puedes empezar desde el principio? ¿Cuándo fue tu primera exposición a la liberación? ¿Y cómo fuiste expuesto a esto por primera vez? Sí. Crecí en una familia pastoral en Suecia. Al comienzo, mis padres no eran pastores cuando yo nací. Yo nací en una familia de padres que mi padre era un creyente adolescente, pero luego tuvo recaídas. Y conocí a mi mamá, que tampoco era creyente. Se juntaron, yo nací, después se casaron. Y mi madre, de hecho, tuvo un sueño que la asustó de muerte literalmente. Tuvo un sueño donde vio algo así como el fin de los tiempos y me vio a mí y Dios le decía en el sueño que su hijo se iba al infierno. Ella estaba en pánico. Se despertó y le dijo a mi papá, ¿qué significa este sueño? Porque se dio cuenta que era de Dios. Dios hablaba en el sueño. Él se asustó porque de adolescente había oído hablar del rapto y todo eso y dijo, oh no, está pasando, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir. Así que mis padres comenzaron a volver. Mi madre fue por primera vez a la iglesia y mi padre volvió a Dios. Y así es como yo recibí la salvación a una edad temprana también. Mis padres vinieron a los Estados Unidos. De hecho, cuando yo tenía unos 10 años, no habían empezado una iglesia, eran evangelistas en una iglesia pentecostal local, y luego él fue a la escuela bíblica en Florida con Rodney Howard Brown por un año, y luego lo enviaron de allí para empezar una iglesia en Suecia. Desde los 11 años fue cuando la iglesia estuvo allí, en Suecia, y yo crecí en ese entorno. Vimos muchos milagros, señales y maravillas sucediendo. Mi papá siempre ha tenido una fe muy de niño. Y luego la liberación comenzó a suceder lenta pero seguramente en nuestra iglesia. Recuerdo una específica que creo que fue la primera liberación que vi y la comparto siempre cuando predico. Era una mujer peruana y ella estaba en un sofá y todos en un grupo pequeño en una casa estaban orando por ella. Era pequeña y empezó a manifestar
y esta voz masculina sale de ella, realmente masculina y aterradora. Y yo estaba allí y tenía como unos 11 o 12 años. Oraron como por 30 minutos tratando de echarlo afuera. Mi papá apenas sabía lo que estaba haciendo. Nadie sabía. Todos usaban el nombre de Jesús intentando cosas diferentes. Finalmente ella se calma en el sofá y se sienta. Se arregla el cabello y dice, oh, gracias Jesús. Ella es libre ahora. Ella es libre ahora. Y mi papá dijo, ¿ella es libre? ¿Por qué estás hablando en tercera persona? Y él dijo, no. Hay algo que está ahí en el nombre de Jesús. Y ella estalla de nuevo y comienza a manifestar. Así que esta fue mi primera experiencia de ver un demonio manifestándose, que trató de engañarlos haciendo creer que había sido echado fuera, pero luego es expuesto de nuevo. Y finalmente fue liberada. Y sí, lo sé. A ver, muchas veces sé que los demonios hacen estas estrategias para no ser echados fuera. Pero esa fue mi primera experiencia. Estaba asustado. Y luego vi más liberaciones suceder. Y empecé a entender que la liberación es para los creyentes. La mayoría de la gente en la iglesia era la que estaba siendo liberada. ¿Alguna vez consideraste que tú tenías un demonio? Oh, sí, 100%, definitivamente. Yo estaba luchando mucho. Fui introducido a la pornografía muy temprano, antes de que mi padre fuera pastor. Así que creo que era una maldición generacional de lujuria y perversión. Mi abuelo, que Dios lo bendiga, se había casado y vuelto a casar como 4 o 5 veces. Así que había hombres muy amables, pero con mucha lujuria en la familia. Y descubrí los casetes de VHS de pornografía de mi papá cuando tenía solo 4 años o algo así. Eso fue antes de que vinieran a Jesús y todo esto. Y después de eso, curiosamente, a donde fuera que yo fuese, la pornografía aparecía. Estaba en un bosque jugando con mi amigo y de repente, bajo una piedra en el medio del bosque, encontramos una revista pornográfica. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Así que, desde temprano fue introducido a la pornografía, lujuria, masturbación y todas estas cosas. Y fue una lucha durante toda la adolescencia. Mis padres decían, no te masturbes, no hagas esto. Y yo trataba de confesarles mis pecados como, papá, caí de nuevo. Al principio no me daba cuenta de que era algo demoníaco, hasta quizás en mis años de adolescencia que tomó un control más fuerte de mí y empezó a llevarme más y más a la perversión. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba del todo bien. Pasaron muchos años antes de que finalmente fuese liberado. ¿Fue tu liberación una manifestación física o fue más como una ruptura silenciosa de una fortaleza? ¿Cómo fue esa liberación de la lujuria? Sí, esa liberación fue muy violenta. No muy, pero sí se manifestó. Estaba en una línea de oración como las que tenemos en Hungry Gen y había pasado por toda la preparación. Prepárate, tienes algo que confesar o de que arrepentirte. Había hecho todo esto. Estaba en la línea de oración y no estaba seguro de si iba a manifestar. Probablemente no como otras personas. Es decir, no había cometido crímenes ni nada grave. Pero luego el hombre de Dios puso su mano sobre mi cabeza y sentí como si una bolsa de cemento golpease mi cabeza. Y pensé, ¿por qué me golpeó tan fuerte? Y sentí un enojo y salió un pequeño gruido. Y él notó esto, regresó y puso su mano otra vez. Y yo pensaba, no, en este punto solo me está golpeando, es lo que pensaba. Me está golpeando, está tratando de provocar algo que no está ahí. Solo está siendo pesado de manos. Así que dije, basta. Y él dijo, y empezó, más y más. Y en algún momento de los siguientes 20 segundos, me di cuenta de que no era solo que estaba enojado con el pasado, sino que era algo en realidad más que estaba manifestándose. Al principio no lo entendía. Él empezó a orar y en cierto momento me miró a los ojos y pude sentir su mirada atravesándome. Sentí que entraba en mi alma y me dijo, ¿quién eres tú en este cuerpo? E instantáneamente en mi corazón escuché lujuria. No habló por sí solo, lo escuché en mi corazón. Entonces yo dije lo que escuché en mi corazón, dije lujuria. Dije lo que escuché porque no tomó el control total de mí, pero sabía que sus ojos, sabía que eso era como Dios mirándome directamente a través de mi alma. Así que hablé
Él preguntó cómo entró, hizo 2 o 3 preguntas y cada vez que hablaba, tomaba más control. Para la tercera pregunta, yo ya no estaba controlándolo, estaba hablando, fluyendo. Y dirías que te sentías como en el asiento trasero. Sí, estuve allí en todo momento, no perdí el conocimiento para despertar después sin recordar. Lo recuerdo todo, pero era como si estuviera detrás, perdiendo control a medida que avanzaba. Y finalmente, a los 60 o 90 segundos, no fue mucho tiempo, él dijo, sal ahora mismo, y me caí. Recuerdo que tenía un fuego en mis manos. Él explicó que era porque usaba mis manos para el autoplacer. Durante mi liberación sentí un fuego calentando mis manos. Caí, hubo un poco de temblor, y él dijo, sal, e instantáneamente sentí un alivio. Algo me dejó. Me levanté y supe que era libre en ese momento. ¿Viste un cambio en tu pureza en ese tiempo? Sí, vi un cambio en mi pureza, pero hubo muchos ataques inmediatamente después. Algo vino de inmediato e intentó engañarme diciendo, oye, esa misma noche, recuerdo muy bien, o a la noche siguiente, tuve un sueño sexual muy intenso. Me desperté pensando que no era más libre, pero luego alguien me dijo que muchas veces así es como intentan atacarte justo después de tu liberación para desanimarte y que vuelvas a los viejos pecados porque de todos modos no eres libre. Logré resistir eso y esos sueños se desvanecieron. Y eso fue en mis 20 años, 22 o más o menos, y esa fue mi primera experiencia de liberación. Y luego tú comenzaste a practicar tú mismo la liberación, a orar por otras personas. Y hubo un punto de inflexión muy importante en tu vida que cambió mucho, donde experimentaste otra y quizás dirías una liberación más profunda. Habías aludido brevemente al principio de que fuiste concebido fuera del matrimonio. ¿Influyó eso en algo? ¿Podrías profundizar un poco en esa liberación más profunda? Sí, claro. Más adelante en la vida experimenté otra liberación. Diría que fue un nivel aún más profundo. La primera fue como algo superficial. Yo suelo decir, y creo que tú usas analogías similares, que es como el pueblo de Israel. Fueron liberados de Egipto, de la esclavitud y la opresión. Para mí, la segunda es casi como cuando vas a entrar a la tierra prometida. Esa vieja generación que tenía que morir en el desierto. Maldiciones generacionales. Nací fuera del matrimonio. Así que creo que el hecho de haber sido un nacimiento ilegítimo y nacer fuera del matrimonio causó que esa lujuria recurrente intentara constantemente regresar a tomar el poder. Mi segunda liberación fue algunos años después y fue mucho más profunda. No fue en una línea de oración, de hecho, estaba en una habitación con un ministro. Él repasó toda mi historia, compartí todo sobre mis padres y las cosas que corren en mi familia, y me di cuenta de que muchas de las cosas que corren en la familia hasta cierto punto intentaban atraparme a mí también. Teníamos mucho suicidio y enfermedades del lado de mi madre. Y yo podía ver por qué soy tan explosivo emocionalmente. A veces me enojo rápido o me pongo muy feliz muy rápido, como una montaña rusa. Y pude ver que estas cosas corren en la familia, igual que la lujuria con lo generacional. Estas cosas siempre habían intentado constantemente atraparme de nuevo. Y entre mi primera liberación y la segunda, más profunda, hubo definitivamente periodos donde era abrumador la sensación de depresión. Pasé por cosas en mi vida que creo que desencadenaron depresión, desesperanza, y luego esas cosas familiares saltaron de inmediato al tren en el momento en que algo se activó. Estaba lidiando con todo eso y luego la liberación profunda. Mientras estaba sentado compartiendo todo, confesándolo todo, en ese punto, obviamente, ya estaba profundamente en el ministerio también. Y cuando él empezó a hablar, yo había confesado todo. Dijo, bueno, está bien, ahora vamos a empezar a orar. Al instante que dijo eso, toda la habitación comenzó a dar vueltas. Pensé, bueno, algo está pasando. ¿Sentiste que toda la habitación daba vueltas? Sí.
Y dije, ¿por qué me mareo en el momento en que dijo, vamos a orar? Como soy ministro de liberación y ya estaba ministrando a personas hasta cierto punto en ese momento, pude identificar eso. Sabía que necesitaba permitir que esto saliera a la superficie. No iba a tratar de batallar mentalmente como debería permitirlo, no. Simplemente me rendí, me puse a un costado y cuando él empezó a hablar de nuevo, las cosas nuevamente hablaron. Pero esta vez no era soy lujuria, era más profundo. Eran maldiciones generacionales, todo tipo de cosas. Creo que Jezabel estaba ahí. Había todo tipo de cosas que empezaron a hablar y que habían corrido en la familia por mucho tiempo. Así que fue verdaderamente una liberación generacional. Siento que todo lo que se había acumulado en el linaje llegó a su fin ahí mismo. ¿Dirías entonces que tu primera liberación trató específicamente con el espíritu de lujuria, que era como un mandadero, pero el que tomaba las decisiones y estas maldiciones generacionales todavía no había sido tratado, por eso secretamente seguías luchando? ¿Cuáles fueron cosas que salieron durante esta segunda liberación? Hubo cosas que, mis manos se estaban contorsionando durante la liberación. De hecho, había hombres allí que me sujetaron porque el ministro pensó, probablemente va a ser agresivo. Mis manos se contorsionaban durante la oración. Yo sentía que mis manos empezaban a encoger así. Y yo lo estaba ocultando. Pero como sabía que no había perdido la conciencia, yo estaba ahí, sentí todo, pero no podía controlar lo que pasaba. Así que elegí mostrar mis manos así para que él pudiera ver lo que les estaba pasando y me dijo, ¿qué es esto? Y cuando las saqué a la luz, mis manos empezaron a moverse así como un triángulo, como un ojo que todo lo ve, en mi frente. Y yo, personalmente, sé lo que eso significa. He expulsado muchos de esos símbolos y demonios, Illuminati y todo. El ministro dijo, oh, Illuminati, hay Illuminati aquí. ¿Cómo entraste? Fue todo un asunto. Salió Jezabel, Illuminati, masones, todas estas cosas. Y después él preguntó, ¿has hecho esto o has esto otra cosa? Y yo dije, no. Entonces dice, ¿de dónde crees que vinieron esas cosas? Y le digo, estoy relativamente seguro de que lo de los Illuminati entró a través de los videojuegos. Eso es lo que creo, porque es el único punto de contacto que personalmente podía pensar con esto. Los videojuegos tienen tanto simbolismo de brujería y todas esas cosas. ¿Eras muy fan, de hecho? Sí, videojuegos, películas y todo eso. Me gustaban mucho. Y después de esta liberación, ¿qué sentiste luego? Le dije inmediatamente al ministro, inmediatamente que terminó de orar por mí, dije una frase y él dijo, vaya, esto realmente... Dije, todos estos años, todo lo que necesitaba era la ayuda para sacarlo. He estado batallando con ello, no sabía cómo. Y de repente se sintió como sí, supe que todo eso estaba ahí. Después de mi liberación, era como si supiera que todo estaba ahí. Pero incluso en este momento me preguntaba si era demoníaco o no. Entonces, verdaderamente, después de esto, sentí mucha paz y todo se fue. Estaba allí y este fue el momento más impactante durante mi liberación. Mi esposa también estaba allí y ella también estaba atravesando liberación. Y durante su liberación, el ministro preguntó a los demonios en ella, ¿cómo entraron? Ella estaba sentada así y empezó a reírse y simplemente hizo así y señaló hacia mí. Los demonios de mi esposa dijeron que entraron a través de mí. En ese momento, ella fue primero ese día para la liberación. Ese momento me quebró. Ese momento de verdad me hizo decir, ¿qué está pasando? De repente ahora, la familia también está siendo afectada por las luchas en las que yo he estado. Y creo que fue el diseño de Dios que ella entrase antes que yo a la liberación, porque cuando me señaló, me quebré. Dije, está bien, es mi turno, sáquenlo, lo que sea que esté ahí. Y ambos experimentaron libertad. Sí, libertad después de esto. Alguien podría escuchar esto y decir, bueno, tú orabas para otros que recibieran libertad y tenías estos demonios.
¿Significa eso que le dabas esos demonios a otras personas cuando orabas por ellos? ¿O cómo explicas orar por liberación teniendo eso tú mismo? Sí. Creo que como cristianos y creyentes, no creo que haya un respaldo bíblico sólido para poder hablar de una transferencia de demonios a través de la imposición de manos. Creo que como cristianos y creyentes, cuando estamos luchando contra estas cosas, yo ya había hecho múltiples ayunos de 40 días, había orado, leído la Biblia de tapa a tapa muchas veces, adorado, todo esto, y los demonios lo odian. Así que cuando hacía todas estas prácticas cristianas, pasando tiempo en la presencia de Dios, sumergiéndome, haciendo todas estas cosas, eso golpea a los demonios. Creo que el viaje es como un combate de boxeo donde algunas rondas ganas y otras pierdes, pero los estás golpeando. Y, en mi caso, esos demonios no me empujaron hacia muchas acciones. Creo que las acciones principales se rompieron en la primera liberación, pero estas otras cosas estaban constantemente allí, aunque había una lucha constante. Así que esos demonios ya estaban hasta cierto punto debilitados. Intentaban emerger cuando yo estaba débil, cuando las circunstancias me golpeaban, cuando, digamos, luchabas financieramente o peleabas en tu matrimonio o algo pasaba. Ahí esas cosas intentan emerger y ganar terreno. Pero generalmente cuanto más oraba y ayunaba, esas cosas estaban bajo control. Así que no creo personalmente que si tú estás luchando con demonios siendo un ministro, tus demonios se transfieran. Una cosa es la enseñanza. Creo que si tú enseñas y tu enseñanza está comprometida, eso podría causar problemas. Pero la imposición de manos no creo personalmente que lo haga, especialmente cuando tu corazón está para Jesús. Creo que el mayor problema sucede cuando alguien sabe que tiene un problema y no busca ayuda. Pero si alguien camina en su vida en la luz del conocimiento que tiene actualmente y el Señor no lo está convenciendo, es lo mejor que sabe hacer, vive para Jesús y camina en obediencia a Jesús, Dios lo usa. Hay un nivel de protección sobre las personas en las que está ministrando. Y luego Dios resalta en su vida, trae luz y dice, oye, necesitas tratar este área, esto es más espiritual. En lugar de verlo como, Dios mío, todos estos años esta persona ha vivido con estos demonios, deberíamos verlo como más bien, esta persona finalmente llegó a una luz que el Señor iluminó en su camino y respondió a eso. Es algo para celebrar, porque el hecho de que alguien sea ministro no significa automáticamente que cada área de su vida tenga victoria. ¿Cuántas personas hoy necesitan liberación? Y este testimonio les ayudará a darse cuenta y decir, oye, puedes estar en el ministerio y aún así tener necesidad de libertad y oración, y no hay nada de qué avergonzarse. Ahora, tú aludiste a algo sobre tu esposa, que ella recibió sus demonios a través de ti. ¿Crees que la gente recibe sus demonios a través de una relación, especialmente cuando las cosas se vuelven físicas? Creo que es una de las más grandes puertas abiertas a la influencia demoníaca en tu vida, a través de lazos del alma, donde tienes una relación sexual con alguien y lo que sea que tengan, si encuentra la oportunidad, será transferido. Y puedo decir que la mayoría de las veces, así es como yo lo vi en mi vida y como supe que es verdad, porque a veces cuando luchaba con la lujuria en el matrimonio, por ejemplo, mi esposa y yo estuvimos separados por mucho tiempo, 3 años. Yo no fui deportado, pero un paso abajo, estaba en Suecia, mi esposa aquí, fue un tiempo muy difícil en mi vida. Y deseaba quizás nunca haber probado la viña, porque como hombre, por eso la Biblia dice que no está bien estar separado de tu esposa. Durante esa temporada luché mucho con la lujuria, fue mucho. Y cada vez que luchaba y quizás caía en la masturbación o en esas cosas, mi esposa venía después y decía, tuve una pesadilla, un sueño sexual. Y yo lo sabía, pero no podía decírselo. Sabía que lo que yo estaba lidiando se reflejaba en ella en sus sueños. De alguna manera, si ella hubiese sabido que yo luchaba en ese punto, pero me costó tanto
ser abierto con ella en esa temporada. Si ella lo hubiese sabido, podría haber usado los sueños como discernimiento para decir, oye, ¿cómo estás? Ella no conectó los puntos, tenía los sueños y decía, estoy luchando con esto. Y yo le decía, probablemente no es nada. Y en mi conciencia sabía que yo quizás la estaba atormentando indirectamente a través de sus sueños. Pero ¿qué pasa si las personas están casadas, por ejemplo? Sé que a veces las personas preguntan, por ejemplo, la esposa es creyente, el esposo no. ¿Significa eso que automáticamente cada vez que duerme con su esposo recibe un demonio? Porque luego ella podría ir a la liberación, por ejemplo. ¿Debería encontrarse con su esposo como marido porque no quiere recibir un demonio? Buena pregunta. Creo que la Biblia habla de mantener la cama matrimonial sin mancilla. Creo que como esposa, si has pasado por liberación, y tratamos mucho con esto, normalmente es la esposa que empieza a buscar la liberación primero, y vienen y dicen, ¿significa que mi esposo tiene que dormir en la otra habitación? Creo que Dios te protege después de la liberación, porque eres obediente a lo que Él ha instruido, que debe ser el santo matrimonio. Así que creo que en ese punto, por obediencia a la palabra de Dios, como esposa estás protegida. Eso creo. Y creo que es caso por caso. Pero en mi caso, porque yo sabía lo que estaba haciendo en ese momento, estaba luchando con el pecado conscientemente, como creyente, estaba luchando con ello. Y así que creo que para mí hubo una conexión donde ni siquiera tuvimos relaciones sexuales por años porque estábamos en diferentes países. Así que claramente había un lazo del alma allí establecido debido a mi pecado. Pero no creo que vayas a la liberación y tu pareja todavía no, y por eso debas mantenerte alejado. Eso es antibíblico. En ninguna parte de la Biblia se sugiere que deberías romper el santo matrimonio. Mientras tú seas santo, manteniendo la cama matrimonial, creo que Dios protegerá eso. Es interesante como no es simplemente blanco y negro, porque en un sentido, aquí está tu historia. Una persona puede decir, bueno, Dios no protegió a tu esposa, pero en el otro sentido, típicamente cuando la gente recibe un demonio a través de una conexión sexual, probablemente no es la primera vez que lo reciben. Usualmente tienen algún tipo de maldición generacional involucrada allí. Incluso en tu caso, por ejemplo, había muchas maldiciones generacionales que casi yacían dormidas esperando unas pocas experiencias y luego ¡boom! Incluso la psicología ahora lo prueba, que las personas tienen cosas en sus genes y luego el estrés agudo hace que las cosas se activen. ¿Qué conexión ves entre las maldiciones generacionales y las puertas abiertas a lo demoníaco? ¿Son bíblicas las maldiciones generacionales? Sí. Creo 100% que las maldiciones generacionales están en la Biblia. Hay muchos argumentos. Oye, la Biblia no dice eso, con Jesús se rompió todo eso. Creo que Dios no pone las maldiciones generacionales sobre nosotros de la manera en la que lo hizo en el Antiguo Testamento, en el sentido de morirás por los pecados de tu padre. La salvación de cada uno es personal ahora, pero creo que el diablo opera a nivel generacional. Me encanta el ejemplo de Gideón, cuando Dios le dice a Gideón que lo va a usar para liberar a su familia y su nación, pero luego le dice la siguiente frase: tienes que derribar los altares de tu padre. Había altares allí que tuvo que derribar para que la liberación comenzara a fluir en su familia y su nación. Creo que es un buen ejemplo que muchas veces tenemos altares en nuestra vida. Yo no fui quien construyó un altar de lujuria. Había un altar que quizás mi padre heredó de su padre y él del suyo. Era un altar de perversión, inmoralidad sexual. Y simplemente se heredó. Pero debido a que estaba en el linaje, los demonios se sintieron atraídos por eso y continúan operando a través de estas maldiciones generacionales. Así que sí, 100% creo que las maldiciones generacionales son bíblicas, existen. O incluso esas dos historias de los evangelios donde Jesús echa fuera demonios de niños. Exactamente. Ambas veces que Jesús expulsó demonios de niños era un asunto familiar. A veces los padres estaban allí. En una de ellas, Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo ha tenido esto? Y desde el nacimiento. No hay nada que el niño pudiera haber hecho durante esos días de infancia, practicándolo oculto o abriendo la puerta. Así que tenía que haber demonios o
algo, porque no puede ser si no había ninguna apertura. Y lo vemos todo el tiempo, lo veo en mi vida personal, lo que corre por el lado de mi padre y por el lado de mi madre. Por el lado de mi padre, lujuria específicamente. Del lado de mi madre, enfermedad mental y tantas otras cosas, especialmente muchos suicidios, enfermedades mentales. Sé que estas son las cosas, son las formas en las que probablemente el diablo va a intentar atacar. Y los altares que se erigieron en la familia. Por ejemplo, del lado de mi madre con la enfermedad mental y el suicidio. Todos ellos eran testigos de Jehová. Cada uno de ellos por el lado de mi madre. ¿Era tu mamá testigo de Jehová? No, ella nunca lo fue. Pero su papá, su hermano, toda su familia lo fueron por muchas generaciones. Mi mamá era atea hasta el momento en que conoció a mi papá. Pero había tanto del lado materno con este tipo de cosas. Así que, en un sentido, sé que todas estas religiones se relacionaban con eso. Esas fueron las cosas de las que fui liberado y pude ver la depresión. Cuando me golpeaba algo, la depresión se volvía muy pesada porque soy, espiritualmente hablando, propenso a hecha por estas maldiciones generacionales. Y sí, me liberé de todo eso. Alguien escuchará esto y dirá, parece que cada problema que tratan, lo tratan con liberación, como si cada problema fuera el clavo y la liberación fuera el martillo. ¿Crees que todo es un demonio? Absolutamente no. Mucho, de hecho, no es demoníaco. Pero yo suelo decir que sí estoy en el lado extremo. Eso equilibra a los que son extremos del otro lado. Y entonces todos se encontrarán en el medio. Pero ¿cómo diferencias? Bueno, hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, hay muchas cosas que son heridas del alma y traumas que ocurren desde la infancia. Cuando tuviste abuso, el abuso no es un demonio, el trauma no es un demonio, son cosas que te pasaron. Pero a través de esas experiencias, tal vez pueden suceder cosas demoníacas, pero también hay heridas que necesitan ser sanadas y traumas que se recrean. Y muchas veces cuando ministramos a las personas que están gritando, llorando, tienes que tener el don del discernimiento, permitir que Dios ministre a través del don del discernimiento en ti para que puedas decir, este llanto no es demoníaco. Podría parecerlo, sonar similar, pero esto es solo el trauma de alguien que está siendo sanado emocionalmente y se expresa gritando o lo que sea. Así que definitivamente no todo es demoníaco. Pero luego, por supuesto, hay un gran tema que es la carne. No todo es un demonio. No puedes expulsar a la carne y no puedes crucificar a un demonio. ¿Y cuál es la diferencia? Nacemos con la carne. Nacemos en la naturaleza pecaminosa. Creo que la carne siempre está en el interior, tratando de cooperar con el mundo y con las fuerzas demoníacas. Y eso unido traerá la esclavitud demoníaca. Por ejemplo, ver pornografía. Yo creo que esto no sea demoníaco si lo haces una vez. La primera vez que fui expuesto a esto, sí, había maldiciones generacionales, pero también hay carne, una naturaleza pecaminosa que desea esa gratificación personal. Desea más comida, más sexo, las estimulaciones de este mundo. Y cuando permites que la carne te dirija, constantemente querrás más hasta que necesite una experiencia espiritual para satisfacerla, hasta que va más allá. La mayoría de las veces, las cosas empiezan con la carne. La mayoría de las veces, excepto cuando es generacional. Pero si caes en la pornografía, caes en engañar, o tienes un novio o novia y lo haces de la manera incorrecta, no es demoníaco de inmediato. Pero cuando te quedas en la carne, cuando estás en el reino de la carne, es más como si estuvieses sangrando en el agua. Atrae a los tiburones. Esto es algo muy controversial, pero cuando se trata de enfermedad mental, porque muchas veces que hay personas que tienen convulsiones o quizás epilepsia, y hay un presidente dentro de la comunidad de liberación de que todo esto es demoníaco. ¿Cuál es su postura sobre esto?
100% no todo es demoníaco. Creo que hay mucho que pueden ser efectivamente enfermedades en tu cerebro que están mal y que necesitas oraciones de salud. Y en Hungry Gen somos muy claros en esto. No les decimos a la gente que deje de tomar medicamentos. Quien te dijo que tomaras el medicamento es el que tiene que decirte que dejes de tomarlo. Yo no lo receté, no puedo decirte que pares. Es entre tú, tu médico y Dios. Eso es lo primero. Pero sí, no todas las enfermedades mentales son demoníacas. Muchas veces pueden empezar a operar hasta cierto grado juntas. Por ejemplo, el autismo. Voy a simplemente nombrar alguno. Creo que el autismo, la mayor parte de las veces es un problema de salud. No siempre es demoníaco, mucho es salud. Y ya sabes, incluso cuidando tu dieta y todas estas cosas, puedes empezar a ver algunos cambios. Pero luego tenemos otras cosas como la esquizofrenia. Muchas veces sí creo que puede haber una participación demoníaca allí. Cuando escuchas cómo lo están experimentando, mucho parece ser demoníaco. Pero si estás tomando medicación y esos medicamentos están específicamente diseñados para suprimir estas cosas, sabemos en la liberación que las cosas tienen que emerger a la superficie. Es un área muy sensible donde tienes que trabajar junto con otros profesionales para asegurarte de que estás ministrando a todo el individuo en ese sentido. Pero sí no creo que todo sea demoníaco. Creo que algunas enfermedades no lo son. ¿Cómo alguien que escucha esto ahora mismo puede saberlo? Creo que tengo un demonio. Podría ser solo una sugerencia porque sabes de lo que eres consciente. ¿Cuál sería la prueba que les podrías dar para que estén seguros de que sí tienen un demonio o que quizás simplemente se encuentran sugestionados porque están siendo influenciados por la conversación? La mayoría de las veces utilizo este salmo. Creo que es el Salmo 42:8, donde dice, un abismo llama a otro abismo. Creo que cuando estás listo para la liberación, para un nivel más profundo de liberación, Dios te llamará a ello. Creo que eso fue lo que me pasó a mí para mi liberación más profunda. No fueron solo los síntomas los que me llevaron a ello, fue Dios. Fue un tiempo donde más y más cosas abrumadoras comenzaron a acumularse aquí y allá. Pero yo no estaba como, eso es un demonio, necesito liberación. Fueron múltiples cosas que pasaron las que me llevaron a este punto. Es como si todo llegase a este punto exacto donde lo único que me quedaba por hacer era caer a los pies de Jesús, si había algo allí. Así que no fue como si por 10 años hubieses estado tratando de encontrar liberación más profunda. Simplemente vivías tu vida cristiana, eras consciente de ciertas cosas que pasaban, y no es que fueras ignorante de esas cosas, simplemente eran cosas y caminabas en la luz que tenías hasta que hubo ese momento donde el Señor empezó a poner estas cosas en escena. Y empezó a haber una conversación sobre esto. Las conversaciones empezaron a suceder y fue muy claro, necesitas buscar ayuda y ella estaba allí. Sí, exactamente. Muchas veces es como con el hijo pródigo. Un día se despierta y dice, estoy entre los cerdos. No creo que sea algo largo de, ora por mí, oh, no funcionó, tú ora por mí también. No. Creo que cuando estés listo, el abismo llamará al abismo. Dios te llevará a ese punto y experimentarás esa liberación profunda que estás buscando. Y la mayoría de las veces es como un cambio rápido. La gente que viene a mí y me dice, he estado buscando liberación por 6 años, la mayoría de las veces son fortalezas que se han desarrollado, como, creo que tengo un demonio porque alguien me profetizó hace mucho tiempo, o vi un video de YouTube, siento que algo está ahí, y por eso concluyo que tengo demonios. Todos han orado por mí y nadie pudo echarlo fuera. En algún momento tienes que tomar responsabilidad y decir, oye, tal vez explora por un momento, tal vez no es algo demoníaco, tal vez lo que experimentas son deseos carnales y solo quieres culpar a alguien cuando tú caes. Pero la mayoría de las veces cuando la gente está lista para la liberación, dice como hace 6 meses o 3 meses empecé este viaje, sé que estoy listo. Y para mí esto es lo que suele darse en general. Y esto me lleva al punto donde algunos padres vienen y dicen, creo que mi cónyuge necesita liberación. Y quieren forzar eso cuando la otra persona no se ha dado cuenta. ¿Qué le dirías a estas personas? Yo siempre
me dirijo a la persona que trajeron, la persona supuestamente endemoniada, y le digo, oye, siquiera quieres estar aquí, entre tú y yo, de hermano a hermana, ¿quieres estar aquí? ¿Sientes que quieres liberación? ¿Estás listo para la liberación? Trataré primero de ver si conoce a Jesús, si quiere un cambio en su vida. Si no está listo, entonces le digo que vuelva en otro momento. Trato de decirle a la gente que no fuerce la liberación. Creo que Dios es un caballero. Él no fuerza la salvación, tampoco fuerza la liberación ni ninguna otra cosa sobre las personas. Creo que es algo a lo que tienes que llegar en el punto en el que estás listo. Has llegado al punto de inflexión, te das cuenta que estás en el fondo del pozo, no puedes ir más abajo. Y en el fondo de eso encuentras que lo único que puede ayudarnos es la cruz. Compartir tu testimonio con estas personas y orar por ellas, creo que es mucho más efectivo que arrastrarlas y pedirle al misterio de liberación o a un pastor, oye, puedes liberarlos, porque siento que después, cuando estén listos, podrían haber construido mucha ofensa hacia toda esa experiencia, porque también es vergonzoso. Aquí estás, ya sabes, tu esposo o esposa arrastrándote, ora por él, tiene un demonio. Y si tu esposa hubiese hecho eso contra tu voluntad, no hubiese ayudado. No hubiera ayudado. De hecho, cuando era más joven, tuve un encuentro con Dios que rompió algo en mi vida, en mis años de adolescencia. Mi papá ya era pastor en ese punto. Yo estaba luchando. Él no sabía exactamente qué tan profundo estaba metido en la perversión y lujuria, pero él simplemente tomó aceite de unción cuando yo no estaba en casa y lo aplicó en mi almohada, oró por mi almohada y dijo, lo que sea que esté atormentando a mi hijo, déjalo. Eso no fue una liberación completa, pero algo se rompió en mi vida que me guió en el camino. Así que creo que los padres como familiares, en lugar de confrontar constantemente a alguien que todavía no está listo, creo que es un poco mejor ser inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. Ya sabes, aplicar aceite de unción, orar por la ropa, por la almohada. Creo que la almohada es realmente importante desde la perspectiva espiritual. Es donde pones la cabeza y todo eso. Él hizo esto por mí y eso tuvo un resultado mayor en mi vida que decir, hey, hijo, estás viendo pornografía, tienes que dejar de hacer esto. Yo habría rechazado eso como adolescente diciendo, no, papá, no estoy haciendo eso, soy un buen chico. Pero debido a eso, creo que tuvo un mayor impacto dejar que el Espíritu Santo hiciera el trabajo. Y esta es una pregunta que quizás alguien necesita escuchar. Pero en las liberaciones que has experimentado, las has experimentado como cristiano, como alguien que cree en la Biblia. Estoy seguro que la mayoría de las temporadas de tu vida estuviste lleno del Espíritu. Y, sin embargo, describes claramente una situación donde los espíritus inmundos no se rompieron en algún tipo de reino espiritual, sino que salían de ti. ¿Cómo explicarías eso? ¿Cómo puede un cristiano tener al Espíritu Santo viviendo dentro de él y al mismo tiempo tener un demonio viviendo dentro? Personalmente, creo que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Algunas personas creen que somos dos, que el alma y el espíritu son lo mismo. Pero si somos como el tabernáculo tenía tres componentes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el único lugar donde la presencia de Dios moraba realmente y no todos podían entrar allí, solo los sacerdotes. Así que creo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, espíritu, alma y cuerpo, justo así. Cuando eres cristiano, cuando naces de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer del Espíritu. La Biblia también habla de que nuestro espíritu es sellado por el Espíritu Santo, el sello de nuestra salvación. Nuestro espíritu ha resucitado, nacido de nuevo, y el Espíritu Santo habita allí. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo pueden ser contaminados y atormentados por seres espirituales. Si vas al griego, nunca Jesús quitó algo de la gente como algo externo, sino que lo sacó desde adentro. No puedes echar algo fuera si no está dentro, en primer lugar. Entonces creo que está claro que son tres componentes. Entiendo cuando un cristiano dice que el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar juntos, porque, aunque a nivel superficial digas que crees que somos tres partes, sigues asumiendo que es lo mismo. Sigues pensando que el Espíritu y el alma son lo mismo. Entonces, si el Espíritu Santo habita allí, los demonios no pueden habitar en el mismo lugar,
Comprensiblemente, pero si el espíritu es una parte distinta de tu hombre invisible, donde el Espíritu Santo habita en todo momento, ahí es donde tienes comunión con Dios, ese es el lugar santísimo. Los demonios no pueden penetrar en ese área, pero tu cuerpo y alma es donde somos afectados por todas las cosas que vemos y oímos. Nuestra alma es el hombre interior donde está nuestra mente, voluntad y emociones. Este es el área que muchas veces está atada por demonios que habitan dentro, no que están afuera. Quiero decir, echar de encima demonios es solo una forma de evitar el estigma de asumir que algo vive dentro, algo extraño está dentro de ti. Y para no decirlo, decimos, estamos echando fuera el temor de tus hombros o estamos echando fuera el trauma de ti. Pero bíblicamente creo que lo que hacemos es echar de adentro hacia afuera. Entonces, ¿los cristianos pueden estar poseídos? Es la pregunta del millón. La palabra posesión creo que se usa erróneamente. La traducción del griego original está a veces mal hecha. Cuando la gente dice eso, cada vez que publico sobre liberación, los cristianos dicen, los cristianos pueden ser oprimidos pero no poseídos. Oprimidos pero no poseídos. Todo eso creo que viene de una interpretación errónea de la palabra que se usa, que es demonizado o tener demonios. ¿Y de dónde vino esa diferenciación de oprimido y poseído? Bueno, viene de un teólogo de los años 1900 llamado Merrill Unger. Él era un teólogo evangélico y estaba muy metido en el tema de la demonización. Creía que los cristianos no pueden tener un demonio habitando dentro. Decía que los únicos que tienen demonios habitando dentro son las personas poseídas, según la versión de King James, y no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo. Pero luego vio mucha evidencia de cristianos atormentados y dijo que puede ser oprimido desde fuera, como si llevases un abrigo de opresión y no fuese algo interno. Pero luego empezó a recibir muchas cartas de personas que estaban en el campo misionero, personas con experiencia real, y decían, oye, estamos echando fuera demonios. No hay una diferencia distinguible entre la manifestación de un creyente y la de un no creyente. Son demonios saliendo exactamente igual, pero esta persona vive para Jesús, ama a Jesús, ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo en su espíritu, y esta persona no. Así que hay una desconexión, no es opresión o posesión. El hecho retiró esas declaraciones y más tarde, hacia el final de su vida, dijo que la liberación y la demonización son más como un espectro, y la palabra correcta a usar es tener demonios o estar demonizado. ¿Cuál es ese espectro? Porque estaríamos de acuerdo por los evangelios que hay demonizaciones graves. A la gente le gusta dividirlos. Los poseídos son los que trepan las paredes en las películas de Hollywood, y luego está el cristiano demonizado que tiene malos pensamientos o sueños intrusivos. ¿Cuáles son algunos de los grados que tú has encontrado? Creo que el primer nivel siempre es la tentación. Ahí es donde todo empieza. Algo no vive dentro de ti en este punto, pero hay un ataque contra ti. Tu carne, el traidor interno, como tú has predicado, pastor, empieza a colaborar con fuerzas externas y en algún momento habrá un ataque donde los demonios intentarán entrar. Después de la tentación yo lo llamo aflicción. La aflicción, creo, que es cuando los demonios están atormentando tus finanzas, relaciones y demás. Tienen acceso a ti, pero no viven permanentemente dentro de ti. Es como si tuvieras las puertas abiertas. Si yo tengo un apartamento en un lugar, no vivo el 100% del tiempo en mi apartamento. Voy y hago otras cosas. Creo que los demonios son similares. Vienen y van un poco. Y esto todavía es un nivel ligero de influencia demoníaca en tu vida. Aún necesitas liberación, oraciones de liberación en ese punto. Y muchas personas, cuando esto les pasa, no tienen manifestación, solo un poco de llanto, confesión de pecado, bostezos, eructos, todas esas cosas. Pero luego vamos a niveles más profundos. Yo lo llamo opresión. Pero es cuando los demonios realmente comienzan a manifestarse. Si estás en ese nivel, creo que la manifestación es necesaria para que el demonio salga.
¿Y el demonio ya está viviendo dentro? Sí, está viviendo dentro ya en ese punto. Y creo que si no lo manifiestas, entonces no será tan profundo. Pero entonces, ¿las personas que son oprimidas pueden ser liberadas sin manifestación? No, realmente no lo creo. Creo que si no se manifiesta, entonces quizás no era tan profundo. Al principio, el demonio puede venir e irse. Haces las oraciones de liberación, cierras los derechos legales, confiesas tu pecado y ya no hay manifestación. Sigue siendo una liberación, pero ahora lo hemos cerrado. Los demonios no estaban literalmente allí. Pero también vemos muchas personas que dicen ser liberadas y luego a veces vienen a nuestro ministerio y dicen, oh, pensé que ya había tratado con esto, pero todavía hay frutos residuales de ese problema. No pueden sacudírselo y dicen, espera, ¿por qué estoy manifestando? O cuando tuvimos mucha gente en nuestro equipo pasando por liberación, algunos tienen el testimonio de, estoy bien, pero a veces simplemente no estaban listos. Otras veces es como que nadie quiere manifestar porque es algo humillante. Es como decir, realmente necesitas ayuda, estás así de mal. Después del tercero, ¿cuál es el cuarto? Al cuarto llamo subyugación. Es el más profundo. Es donde empiezas a luchar para ver la diferencia y lo que está pasando en tu mente. Estás tan atormentado en tu mente que es muy fácil para ti pecar e incluso caer en el crimen y cosas así. Se empieza a volver muy profundo donde ya no puedes distinguir entre tus propios pensamientos y el pensamiento demoníaco. Es todo en uno. Se ha fusionado por completo el demonio con tu mente, tu alma, tus emociones. Y las personas siempre preguntan, ¿pueden los demonios oír nuestros pensamientos? Bueno, si están viviendo dentro, sí, pueden. Cuando te atacan desde fuera, no pueden oír tu pensamiento, pero cuando viven dentro, son sus pensamientos los que estás oyendo muchas veces. Y luego, por supuesto, tenemos el nivel más profundo que llamo posesión. Pero es el caso de control total. He visto algunos casos de esos también. Control casi total. Sí, creo que es control total. Esta es mi creencia personal. Si Jesús no hubiese ido a Legión, Él nunca hubiera sido liberado. Jesús tuvo que cruzar un mar, pasar por una tormenta e ir al otro lado del océano para que Legión fuera liberado, porque esos demonios nunca le habrían permitido entrar a la iglesia, nunca habrían permitido que se acercara. No estaba en su agenda. Tenían suficiente control para mantenerlo alejado. Así que nosotros, como cristianos creyentes, tenemos el trabajo de salir allá, porque también hay ciertas personas que están tan demonizadas que nunca van a encontrarse en una iglesia de otra manera. Y la gente dice, bueno, Dios le dará a todos una oportunidad. Sí, pero a través de nosotros, no seas desobediente. ¿Cuál es la liberación más loca que has presenciado? He visto muchas. Una de ellas fue en África. Él tenía tres demonios. Uno era Idigón, el dios del hierro, un ídolo donde adoran el hierro, un espíritu de sirena y una serpiente. Y literalmente corría por las paredes, saltaba por las paredes hasta el balcón de la iglesia. Tenía una fuerza sobrenatural durante la liberación. Los ujieres tenían miedo. Todos retrocedían. El pastor entró y tomó autoridad sobre él. Tuvo que obedecer al nombre de Jesús. Pero eso fue honestamente una liberación de 3 días. 3 días. El primer día estuvo manifestando. El servicio terminó y él estaba tieso. Los demonios pueden presentar una posición rígida, pueden tratar de resistir. No pueden resistir perpetuamente. No creo que un demonio pueda quedarse allí y nunca rendirse. Sí, resiste, pero cuando no se va, también hay carne involucrada, porque el demonio no puede resistir para siempre. Pero este resistió mucho tiempo, 3 días. El tipo se escapó de la iglesia en el medio de la noche, regresó y trajo un pollo. Estaba haciendo un ritual de brujería frente a la iglesia. Le mordió la cabeza al pollo y empezó a derramar sangre en su cabeza así. Un ritual de brujería para ganar poder espiritual. Porque en muchos círculos, la brujería de sangre representa poder. Por eso, cuando derramas sangre, tienes más poder. Por eso la sangre de Jesús fue derramada para la remisión de todos los pecados. Y él intentó resistir y finalmente fue liberado después de unos 2 días y medio. Fue una experiencia poderosa.
Vayamos al tema de los lazos del alma. Aludimos al principio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de lazos del alma? Porque parece haber lazos buenos y luego los demoníacos. ¿Cómo distingue uno si el lazo que tiene no es saludable? Dios nos creó para tener lazos del alma. La Biblia dice que serás una sola carne. Obviamente, en sentido literal, no eres una sola carne después de eso porque te vas después del coito y ella se va. No es una carne, es un significado espiritual. Que cuando las armas se entrelazan, tal como se habla de Jonatán entrelazado con David, no fue sexo, fue un lazo del alma emocional. Creo que el acto sexual o una conexión emocional profunda causan lazos del alma saludables, como debe ser entre esposo y esposa, padres e hijos, relaciones cercanas de amigos. Todos estos son lazos saludables del alma. Ahora, los lazos del alma impíos son cuando vas fuera del protocolo bíblico y tienes relaciones sexuales con personas con quienes no estás casado o tienes una relación tóxica y abusiva, donde una parte domina a la otra, donde hay toxicidad, traición y todas esas cosas. Pueden ser lazos del alma impíos, emocionales o sexuales. O incluso lazos del alma por ser adicto al porno, por ejemplo. Tienes a tu actriz favorita que siempre ves y eso crea un lazo del alma con esa mujer. Un lazo emocional que te hace masturbarte constantemente con sus imágenes. Todos estos tipos de lazo del alma causan puertas abiertas para los demonios. Tenemos a mucha gente que dice, lucho con estas terribles pesadillas oscuras y nunca he hecho nada de esto. Pero quizás sí durmieron con gente, con 20 personas quizás a veces, y hay personas que quizás son brujas y los meten en brujería. Entonces, esos lazos del alma que aún no han sido cortados pueden operar sobre el alma de las personas. Algunos de nosotros somos más propensos a desarrollar lazos del alma, porque quizás crecimos en familias inseguras y quizás tenemos ansiedad y muy rápidamente formamos lazos del alma con personas alrededor nuestro. Y esas son personas que quizás tienen comportamientos muy tóxicos a los que estamos apegados y necesitas validación constante que quizás no quiere esta otra persona darte. Entonces formas lazos del alma. Otras personas, y esto pasa mucho, tiene mucho que ver con cómo crecimos. Quizás muchos tenemos historias familiares muy frías, con poco amor de parte de nuestros padres. Y tenemos esta relación muy fría donde no hay lazos del alma, ni siquiera con nuestra esposa. El lazo no conecta porque no estamos acostumbrados a dar de nosotros mismos. Todas estas dinámicas se rompen de la misma manera. Arrepentimiento de la inmoralidad y del pecado. Liberar perdón a quien se haya aprovechado de ti o te haya abusado. Yo suelo decirles a las personas, cuando paso por una liberación uno a uno, ¿está Dios resaltando a algunas personas específicas? Porque algunos dicen, tengo más de 100 personas, no puedo escribir todos sus nombres. Dios resaltará a los pocos que tuvieron un impacto específico en tu identidad. Escribe esos nombres en esta hoja y luego vamos a orar, cortar el lazo del alma y romper el papel. Es solo una práctica, no es nada específicamente espiritual en sí. Es una práctica para ayudarte a cortar eso y luego espiritualmente lo renuncias y oras liberación. Y estas son las prácticas que cierran la puerta. ¿Puede la gente desarrollar lazos del alma con líderes espirituales? Sí, pueden hacerlo. De hecho, creo que es así como muchos líderes de sectas controlan a las personas de una manera casi de lavado de cerebro, donde tienen un lazo del alma con el líder a través de la sumisión espiritual. Por eso, como pastores, es tan importante vivir una vida justa, no aprovecharse de la gente, porque creo que la sumisión a un líder espiritual lleva 100% a un lazo del alma. Llegamos a un tema común que no se menciona claramente en la Biblia respecto al tópico de la liberación, pero parece que cada liberación y ministro de liberación trata con ello. Se trata de los cónyuges espirituales. ¿Qué son? ¿Cuáles son las señales? ¿Y cómo se consiguen?
Los esposos espirituales, cónyuges espirituales, son incubus y sucubus. Es como un esposo espiritual o una esposa espiritual. Muchas veces entran en tu vida antes de casarte, aunque a veces también entran después. Un esposo espiritual es básicamente cuando los demonios empiezan a atormentarte en tus sueños. Yo lo experimenté temprano en mi vida. Creo que el espíritu de lujuria del que fui liberado también era un esposo espiritual. ¿Es el mismo demonio o el mismo esposo que sigue apareciendo? ¿Una mujer o hombre diferente cada vez? Creo que es diferente. A veces es la misma cara, pero la mayoría de las veces son caras diferentes. Muchos ni siquiera ven la cara de la persona, pero pueden sentir que están siendo abusados o que alguien más poderoso se aprovecha de ellos y se sienten sometidos a ese poder en sus sueños. Para las mujeres, muchas veces se reduce a una dinámica de poder donde eres víctima de abuso en el sueño. Para los hombres, parece ser al revés, donde te aprovechas de una mujer en el sueño y sientes que estás en una posición de poder y puedes hacer lo que quieras. Así es como operan estos esposos espirituales en tus sueños. Lo que quieren es tener una relación matrimonial contigo, espiritualmente hablando. Cuando te casas después de eso, el esposo espiritual con el que estás luchando, digamos que eres un hombre, te casas con tu esposa y tienes estos sueños donde te acuestas con una mujer en tus sueños, hará que no tengas un afecto puro por tu esposa, porque es como si estuvieras siendo infiel, pero en tus sueños. No digo que todos los sueños sean siempre espirituales, pero muchas veces son un muy buen indicador de nuestra salud y vida espiritual. Tenemos muchos casos donde un esposo espiritual atormenta a un hombre. Tiene sueños donde se acuesta con chicas diferentes, pero puede sentir que es la misma persona. Y luego la persona está peleando en sus sueños con una mujer. Y ese es el mismo esposo espiritual atormentando a ambas personas, a ella tratando de alejarla, peleando con ella, y a él tratando de seducirlo para que esté solo con ella y no con su esposa física. ¿Son a veces responsables de la esterilidad? Sí, eso creo. Para las mujeres, a ver, no es que basemos nuestros datos en la confesión de los demonios, porque muchas veces mienten, pero muchas veces parecen sugerir, la hemos mantenido estéril, no queremos que tenga hijos en lo físico. Y después de la liberación y de que ese esposo espiritual es echado fuera, confiesan, sí, tenía SOP, o tenía fibromas, o quistes ováricos y todas estas cosas. Y regresan un año después con testimonios, aquí está nuestro bebé. Después de la liberación pudieron tener hijos. ¿Qué autoridad pueden tener los demonios sobre los lugares? Mencionaste lo de ungir la almohada. Cuando se comete, por ejemplo, un crimen o brujería en una casa, ¿pueden los demonios poseer ese lugar o marcarlo? ¿Y la gente que se muda ahí puede caer bajo su influencia? Sí, lo creo al 100%. Así como la zarza ardiente era tierra santa y Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, también hay tierra impía donde la presencia de demonios ha estado. Por ejemplo, ha habido prácticas de brujería. Lo vemos todo el tiempo en las representaciones de Hollywood, donde hacen los pentagramas, todo ese tipo de rituales de brujería o crímenes, derramamiento de sangre. Todas estas cosas contaminan un lugar donde habrá demonios rondando ese área. No creo que un demonio pueda habitar en objetos inanimados, pero pueden estar sobre y alrededor de ellos. No sé cómo se beneficiaría un demonio de estar dentro de un objeto, pero hay maldiciones, así como hay una bendición de los apóstoles que se pone sobre alguien y recibe sanidad. Así también puede haber presencia demoníaca, como por ejemplo poltergeists y otras cosas. ¿Las casas embrujadas entran en esta categoría? Sí, entrarían en esta categoría, porque muchas veces en esos lugares había demonios. Es obvio que hay algo pasando en estos lugares. Ahora hay muchas documentaciones de gente investigando esto.
Y por supuesto, la gente tiene miedo de vivir en esos lugares. Y si rastreas, ves que hay mucha actividad en algunos lugares que no parece que sea solo emocional. A veces hay infestación demoníaca. Normalmente lo categorizamos como infestación. Muchas veces descubrimos, especialmente si alguien se suicidó en la casa o pasaron cosas terribles, que los demonios que estaban alrededor cuando esos crímenes o actos sucedieron, porque si alguien se quita la vida, eso es demoníaco. Hay un espíritu de muerte allí que quiere que cumplas eso. Y ese espíritu continuará morando allí, porque esa contaminación, ese pecado, ese acto impío atrae a otros demonios. Y sí, la oración y aplicar aceite de unción romperán estas cosas. A veces en sentido literal, echas a los demonios de la casa, pero no es que liberes a la casa de por sí, sino que santificas ese lugar. Lo reordenas como tierra santa, como un altar para Dios. Y la presencia demoníaca en esas habitaciones tiene que irse. Y llegando a un tema más de la liberación, ¿qué tan efectiva es la autoliberación? Sí, creo que es bastante efectiva. Suelo decir que si mi esposa usa un vestido, puede ponerse todo el vestido ella sola, excepto la cremallera de la espalda. Yo tengo que ayudarla con ese 1%. La autoliberación funciona dependiendo de la postura del corazón. Por ejemplo, para mí, la autoliberación no habría funcionado, porque la razón por la que yo habría querido autoliberación era para no ser expuesto. Quería mantener mis secretos para mí, pero ser liberado de ellos. Si tu postura es esa, desde un punto de vista práctico, la mayoría de las veces la autoliberación no funciona. Pero cuando eres abierto y transparente y dices, pase lo que pase, entonces parece que funciona. Para las cosas más fáciles, como cuando estás bajo aflicción, la autoliberación puede resolverlo. Pero cuando tienes cosas más profundas, yo diría, involucra a alguien más que pueda ayudarte a ir hasta el final. Y sí, ni siquiera los cirujanos cardíacos se operan a sí mismos. Se necesita mucha humildad para recibir algo de Dios. Dios está mucho más interesado en las personas en las que nos convertimos en el proceso. Cuando la gente pasa por liberación, pasa a haber más compasión en ellos, humildad, más mansedumbre. Es decir, no lo tengo todo resuelto. Dios ha sido misericordioso. Cuando te saltas eso, podrías fomentar el orgullo. Mira lo que hice con mi ayuno y mi oración. Mira qué justo que soy. En vez de decir, necesité ayuda. Necesité que alguien me acompañe. Una de las aproximaciones comunes a la liberación y la manifestación, porque hay manifestaciones que hemos hablado mucho. Muchas veces se habla de lo que los demonios dijeron. ¿Por qué hablas con los demonios? Sí, esa es una de las más grandes críticas que recibimos. Dicen que Jesús solo les decía que se callaran y salieran. Y sí, el 20% del tiempo Jesús los reprendía. Ahora, la diferencia entre hablar y lo que sea, interrogar. Nosotros los interrogamos, no conversamos con ellos. De hecho, hay una razón por la que Pablo no permitió que el espíritu de adivinación lo alabara. Porque cuando buscas alabanza y la empiezas a aceptar, eso es un lugar peligroso, porque los demonios son especialistas en atrapar tu carne. Y lo he oído de ministros, y yo mismo también he sido tentado. Los demonios dicen, hay fuego en tus ojos, tienes tanto fuego. ¿Y qué más ves en mí? Muy peligroso,
porque no es saludable ni para la persona ni para ti. Pero Jesús ejerció su autoridad sobre Legión interrogándolo, ¿cuál es tu nombre? Y el demonio respondió, somos Legión porque somos muchos. Creo que cuando los demonios responden, están aceptando tu autoridad sobre ellos. Hemos descubierto que cuando los demonios hablan, acelera el proceso de liberación. A veces tenemos una oposición rígida, orando y no pasa nada. Y luego pregunto, bueno, ¿quién eres tú en este cuerpo? En el momento en que el demonio habla pensando que está alardeando, oh, somos poderosos, en realidad lo que ha hecho es aceptar que tienes autoridad. Y luego harán algunos caprichos y bueno, no importa cuánto tiempo tome, van a tener que llegar al punto de la liberación. Jesús lo hizo, pero no conversaba con ellos por largos periodos. Él iba a la causa raíz. Reveló cuántos había, cómo entraron. Otra vez le preguntó al padre del niño, ¿cuánto tiempo ha estado esto aquí? Determinando que era algo generacional desde el nacimiento. Él no cometió un pecado y luego empezó. Entonces, interrogamos a los demonios para acelerar el proceso, distinguir puertas abiertas y revocar derechos legales. No los entretenemos, no les hablamos por mucho tiempo. Alguien diría, deberíamos confiar en el Espíritu Santo y los demonios son espíritus mentirosos. Pero, ¿por qué en los evangelios no vemos una sola cosa en la que hayan mentido? De hecho, eran más precisos sobre la naturaleza de Jesús que los fariseos. ¿Por qué pasa esto? Creo que los demonios, cuando están bajo la autoridad de Dios y están expuestos por la luz de Dios, no pueden ya seguir lanzando mentiras. Pueden un poquito decir, ya son libres, pero al final tienen que confesar, porque conocen la realidad, conocen a Dios, conocen a Jesús, saben todo esto, lo han visto. Cuando reconocen la autoridad, son forzados por el poder de Dios a confesar, y eso trae libertad. Entonces, no es que nunca pueden mentir, sino que yo creo, y corrígeme si estoy mal, muchas veces su confesión puede ser incompleta. Pueden intentar ocultar algo más o decir que son libres cuando no lo son. Pero ante Dios confiesan y eso acelera su salida. Y cuando no están manifestando, son literalmente mentirosos. Te dirán, no estamos aquí. Te dirían, es fácil arrepentirse. Peca ahora porque luego te podrás arrepentir. Y luego de que caes, te dirán, es muy difícil arrepentirse. No lo hagas. Todo el tiempo mienten constantemente cuando no están expuestos ante el juicio de Dios. Pero cuando sí lo están, son forzados a confesar. Entiendo. Pero ¿y por qué poner la cámara en la gente? Bueno, esto es bueno. Bueno, ¿por qué lo hacemos? No es para avergonzarlos. De hecho, si hay una cámara y la persona después dice, no me siento cómodo, lo respetamos. Pero a su vez creo que si Mateo hubiese tenido Instagram, lo hubiese transmitido en vivo, hubiese transmitido muchos de estos milagros. Lo escribió en su lugar. Todas las liberaciones de Jesús fueron en público. No hubo ni una sola sin testigos. Si no hubiese testigos, no se habría escrito en la Biblia. El Evangelio sirve como la cámara para las generaciones que no estuvimos allí. El hecho de que la multitud pudiera presenciarlo, la cámara solo permite que lo que pasa al frente sea visto por la gente de atrás. Nosotros nos consideramos precursores. Hay personas que piensan que la cámara es demasiado. No vamos nunca a obligar a nadie, pero sí queremos que la gente vea cómo se ve la liberación. Que alguien en esclavitud recibe libertad de las cosas de las que normalmente no se habla
en las iglesias. Nadie va a la iglesia a decir, soy adicto al porno, o qué bueno verte de nuevo. Son cosas que dan vergüenza. Pero cuando la liberación sale a la luz, no celebramos la oscuridad, celebramos la luz. Sirve para justamente deshonrar al diablo, no a la gente. ¿Y de dónde vienen los demonios? Opinión personal. Mi opinión personal es que son los espíritus incorpóreos de los Nefilim. Los hijos de Dios descendieron, vieron a las hijas de los hombres, se acostaron con ellas, hicieron pactos y nacieron estos gigantes. Ellos fueron aniquilados en el diluvio. Los que murieron, los que habían quedado vivos, muchos los mató Josué, pero ellos que murieron eran una abominación. No eran solo de la humanidad, sino que eran mitad angelicales y mitad humanos. Sus almas no eran admitidas en el más allá y vagaban por la tierra. Estos espíritus inmundos son los que habitan en la gente. ¿Piensas que hay muchos? Sí, hay muchos demonios. ¿Hay muchos nefilims? Sí, creo que hay muchos. Sí. ¿Y qué hay con los principados? ¿De dónde vienen? Bueno, los principados, las principalidades, no son demonios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la jerarquía del mundo espiritual? Según lo que sabemos en las Escrituras, creo que hay 3 categorías de espíritus malévolos. Los vigilantes, hijos de Dios que se rebelaron, ángeles que se rebelaron. También los principados que fueron creados originalmente por Dios para ser sus subordinados y dirigir el mundo. Se les dieron diferentes territorios en Génesis 11, Torre de Babel, y también se rebelaron. Querían la adoración del hombre, querían imponer sus propias leyes. Dios juzgó a estos principados y hoy operan en el segundo cielo. Dios los juzgó y dijo que serían destruidos como la humanidad, pero siguen operando en el segundo cielo e imponen ideologías, doctrinas de error, engaños. Creo que estos principados tienen nombres como Moloch, Baal, Jezabel. Estos dioses demoníacos, como el príncipe de Persia. Todos estos príncipes gobiernan territorios, pero su tiempo se acaba. Se está llegando al fin. Saben que su tiempo se acaba. Y nosotros como iglesia no estamos llamados necesariamente a ir y bajarlos del segundo cielo, porque por ahora es de hecho su derecho legal estar allí. Esperan allí el juicio final. Aunque dice que Jesús los desarmó, sí, legalmente, pero aún están esperando la destrucción final. Así que siguen operando en el segundo cielo. Y como iglesia no somos llamados a combatir contra los principados en el cielo y tratar de derribarlos, porque ese es su derecho legal. ¿Cómo damos guerra contra ellos? Bueno, damos guerra contra las ideologías en los corazones de la gente, predicando el evangelio, haciendo discípulos, ayudando a la gente a buscar santidad. Y cuando removemos su punto de apoyo aquí en la tierra, ahí sus poderes colapsan. Si un grupo de intercesión sube a una montaña para cerrar fronteras espirituales y bajar principados, yo les diría que cambien su estrategia. Sí, haz un mejor uso de tu tiempo. ¿Los insultarías? Les dirías que no tienen poder. A ver, la gente de Dios a veces desperdicia su tiempo dando guerra contra esto. No digo que no puedas orar por una ciudad. Muchos marchamos alrededor de quizás un club de striptease con litros de aceite. Pero no vemos a la gente de Israel tratando de luchar contra el principado de Jericó. No contra el principado, sino intercediendo para que la voluntad de Dios se haga. Es mejor luchar aquí, en la tierra. Este es nuestro dominio.
Predicar la verdad es lo que hará libre a la gente. Nosotros echamos de aquí a sus demonios secuaces, predicando la verdad. Cuando echamos fuera a un demonio que dice, soy Jezabel, ¿es la Jezabel del Apocalipsis? No, es un espíritu inmundo que toma el carácter de ese principado. Los nombres de los demonios representan su naturaleza. Entonces los principados corren su agenda a través de los demonios terrenales y a veces toman incluso el nombre de los principados y decir, yo soy tal principado. Sí, exactamente. Por eso expulsamos a Baal, a Lucifer, a Jezabel todo el tiempo de la gente, lo cual no quiere decir que sea el principado en persona, expulsado de una persona, sino que es un demonio que toma el carácter o la naturaleza de este principado. Y muchas veces los nombres de los demonios representan su naturaleza y su carácter. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer como creyentes. Has estado practicando liberación desde hace bastante tiempo. ¿Eres atacado después de hacer liberación? ¿Cómo funciona esto? No creo que sea tan fácil. No creo que seamos víctimas solo por echar fuera demonios. Si vivimos en obediencia, santidad e intimidad con Jesús, no hay razón para temer. Ellos lo pueden intentar, pero la sangre de Jesús es nuestro sistema inmune espiritual. No hay razón para creer en que va a haber un ataque espiritual por liberar a personas. Sí pueden intentarlo, pero la sangre de Jesús nos protege. Ahora, sí puede pasar que haya un componente cuando ministras mucho. Hay temporadas en tu vida donde, de hecho, estás quizás bajando tu guardia y creo que puede haber tentación y puedes dar espacio a la tentación y luego viene otra cosa. Pero en general, si vives tu vida en obediencia, no hay nada que temer. Si tú piensas que alguien te está tirando un hechizo, dices, no. A tu Pastor Platt te están lanzando hechizos todo el tiempo. No hay chance de que no lo estén haciendo, pero si vives en obediencia, esas cosas caen como agua sobre el lomo de un ganso. Sí, creo que a veces podemos ser como Elías, que tenía una fatiga física, pero no mucho más. Estaba cansado de todo. Y el mensajero de Jezabel es quien dispara todo. Estamos llegando un poco más a no solo el ministerio de liberación y cómo esto está siendo aplicado, sino también a hablar de que el año que viene estarás en un campus de Hungry Gen en el área de Seattle. Vas a estar lanzando un nuevo campus de Hungry Gen en el área de Seattle una vez al mes. Cuéntanos un poco de esto. ¿Estás teniendo un problema con Vlad y por eso te vas? ¿O hay una ofensa oculta? ¿Qué está pasando con Richard en un nivel personal, con su llamado y todo? Creo que Hungry Gen ha pasado por mucho cambio de corazón en el liderazgo. Y creo que Dios la está llevando al siguiente nivel. Y somos parte de eso. Vamos a plantar una iglesia de Hungry Gen en Renton. No es por ofensa. Estábamos en un retiro de liderazgo y tú, Pastor Vlad, me pediste que orara por esto. Todo el mundo escucha a Dios de una manera distinta. Algunas personas sienten, sueñan, piensan, yo escucho a Dios cuando simplemente sé que algo en mi corazón es verdad de inmediato. Y cuando tú lo dijiste, Pastor Vlad, cuando tú mencionaste algún lugar en el sur de Seattle que necesitábamos más campuses ahí, inmediatamente mi espíritu fue un sí y un amén. Pero sabía que para
cumplir esto con toda justicia, hice un ayuno de 3 días y mi esposa, que no podía, por supuesto, ir sin ella ama Tri-Cities. Así que cuando yo le dije esto, cuando me preguntó si hablaba en serio, después del ayuno, le dije, sí, es de Dios. Y ella me dijo, sí, oramos sobre esto y estuvimos completamente de acuerdo. Y ahí sí supe que era realmente de Dios. Y Renton es el lugar donde habíamos estado orando. Y me contacté contigo y te dije, sí, pastor, también lo confirmo por Dios. Este es el lugar al que deberemos ir a dar nuestro próximo paso. Y todo coincidió. Renton también es el lugar que tú me mencionaste, el mismo lugar donde habíamos estado orando. Y esto hizo que podamos ocupar una iglesia. Y el resto es historia. Tuvimos la conferencia de Race to Deliver en Tacoma y fue increíble. El Espíritu Santo se movió. Fue en el fin de semana de Halloween y fue, de hecho, la gracia de Dios. Y luego, tú ya habías tenido tu primera reunión con tus internos y comenzando en febrero, a las 6 de la tarde, domingo, noche, el 22 de febrero, tendremos nuestra primera noche de avivamiento. Habrá liberación. La gente podrá inscribirse para liberación. Tendremos servicios de liberación todo sábado, pero ahora también va a haber aquí los domingos de cada mes en Tri-Cities y también en Renton, en el área de Seattle. Así que muchas personas van a poder llegar ahí mucho más fácil. Y para quienes viven en ese área o conocen a alguien que vive en ese área, pueden seguir a Hungry Gen Renton o simplemente seguir al pastor Ricard, que va a estar compartiendo sobre esto también. Y creo también que va a haber una escuela de liberación que va a abrirse antes de la conferencia Race to Deliver. Sí, estoy súper emocionado y simplemente voy a decir que yo creo que Dios va a cambiar este estado de Washington por completo. El Espíritu de Jesús va a inundar al estado de Washington y va a haber una ola de avivamiento que va a nacer de lo que estamos haciendo en este estado. Así que estoy feliz de que Dios sea parte de esto. Vamos a entrar y crecer cada vez más en el nombre de Dios y en su influencia en este estado. Si la gente quiere saber más sobre tu ministerio, sobre el campus y la liberación digital o en persona, si quieren saber más, si quieren ser entrenados también en liberación, ¿dónde pueden saber todo esto? Bueno, tengo varios cursos online sobre los cursos de liberación. Lo puedes encontrar en hungrygen.com/deliverance. Es algo que amo explicar. No puedo salir de este tema. Así que sigo produciendo y entrenando a la gente en este ministerio para que me sigan online. Ricard Hart en todas las plataformas. Y hungrygen.com/liberación. Para todo, liberación digital o en persona. Todo está ahí. Bueno, tantas gracias por compartir tu corazón. Y en lo personal, Ricard, gracias por estos años. Cuando viniste por primera vez de Suecia y te uniste a nuestro equipo, verte crecer después y avanzar y ver el trabajo profundo que hizo Dios en tu corazón, siendo una personalidad tan dinámica y fuerte. Fue un desafío muy bueno para mí también. Muchas conversaciones, a veces incómodas, pero verte crecer, incluso solo en los últimos 12 meses, ha sido fenomenal. En aquel retiro, yo no tenía eso en mente, pero la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Sentí ese calor extraño y simplemente solté la semilla. Y yo lo hago con mucho cuidado porque muchas veces cuando lanzo una idea y germina, no puedes jugar con el destino de la gente así.
Pero cuando estás en un cuarto de gente también conectada al Espíritu Santo, puedes discernir. A veces puedes parar y decir, este no es el camino correcto, pero incluso en este caso, yo te hablaba y mi mente decía, wow, 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 wow. Ya has tomado una decisión de que no íbamos a lanzar un campus el próximo año, pero casi sentí un sonido profético salir de mi espíritu. Y sabía que había una conexión ahí, de espíritu a espíritu. Y lo próximo que pasó es que una cosa llevó a la otra. Y siento que esto va a ser el llamado, una respuesta al llamado de la gente en este área. Y no es porque no tengamos nada más que hacer, sino una respuesta al clamor de la gente en esta área, que te envío como a Moisés, para que seas la respuesta de Dios, porque Dios oyó el llamado de esta gente. Gracias por esto. Yo te amo a ti, a tu esposa, a tu familia, y no puedo esperar a ver lo que el Señor va a hacer en los años próximos. Y sé que mucha gente podrá visitar este campus por la gloria de Dios. Gracias, pastor, te amamos tanto y gracias por esta oportunidad. Mira el futuro con tanto gozo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por ver este video. Abajo están los enlaces. Si necesitas liberación, no es difícil conseguir un ticket a Seattle. Los esperamos en Renton, en Everett, en Spokane o en Kennewick. Todos los domingos tenemos liberación en persona en nuestros distintos campus. Si estás cerca de cualquiera de ellos, no te pierdas de la oportunidad de acercarte a cualquiera de ellos. Si ya tienes a tu iglesia local, sigue ahí, pero si no tienes una, te invitamos a acercarte a cualquiera de estas áreas. Así que quisiéramos realmente encontrarte para llevarte a Dios diariamente. La liberación es parte crucial de nuestra estrategia de discipulado. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima vez. Déjame saber en los comentarios qué te llamó la atención de esta conversación. El avivamiento no es solo un sentimiento, es una acción. A través de nuestro ministerio se han alcanzado más de 280 millones de vistas y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Se han empoderado misioneros, se han construido también hogares seguros en el Amazonas y hemos también alimentado a los hambrientos. Si Dios toca tu corazón, te pedimos que te asocies con nosotros. Haz clic en el enlace de abajo para poder unirte al movimiento del avivamiento hoy. Síguenos para seguir despertando almas juntos. Amén.